La gente cambia de opinión. Esto es bastante común, pero a veces el cambio de opinión es tan dramático que entre una declaración y otra, la persona que las dice parece que perdió su propia esencia. Para que me entiendan, aquí les pongo un ejemplo. Cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, dijo: el pueblo argentino deberá afrontar en las próximas semanas una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo. Está en juego la identidad y la supervivencia de la familia. No se trata de una simple cuestión política, sino de la pretensión de destruir el plan de Dios. Eso fue muy firme, muy valiente y con mucha conciencia teológica. Excelente. Diez años más tarde, se han viralizado las supuestas declaraciones del Papa Francisco y dicen de la manera siguiente: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Progresista, globalista y con nada de conciencia teológica. Al escuchar ambas posturas, parecen declaraciones emitidas por dos personas totalmente diferentes. Para algunos medios de comunicación masiva, estas declaraciones marcan un nuevo rumbo para la Iglesia Católica respecto a la comunidad gay. Este 21 de octubre, en el periódico New York Times, se dijo que estas declaraciones del Papa tenían el poder para cambiar el estatus legal para las parejas del mismo sexo en todo el mundo. Es decir, que según los medios de comunicación, estas declaraciones del Papa Francisco inclinan la balanza a favor del matrimonio igualitario en todas las naciones del mundo. Esto fue celebrado por la comunidad LGBT y por homosexuales católicos, pero ¿qué opinan los católicos heterosexuales? ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios aquí. Para quienes no están enterados, estas frases se han viralizado debido al documental Francesco, un documental que fue lanzado recientemente en Roma. El realizador dice: porque soy ateo, deberían de creerme lo que estoy diciendo. Es curioso. Ahora bien, como suele suceder en algunas ocasiones, estamos hablando antes de ver todo el documental. Sin embargo, la frase ha sido recogida por los medios de comunicaciones más serios del mundo. Así que podríamos decir que son reales. Ahora bien, yo les quiero invitar a que analicemos las frases que el Papa ha dicho, que las separemos un poquito y que razonemos respecto a lo que estaba diciendo o que no estaba diciendo. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Tal vez alguien se pregunta si puede ser que las frases estén incompletas y por lo tanto sacadas de contexto. Sí, esto podría ser. Ya ha sucedido, no solo con el Papa, con medio mundo. Tal vez alguien se podrá preguntar: puede ser que no se refería al matrimonio igualitario, sino que estaba refiriéndose a pertenecer a una familia, es decir, que toda persona tiene derecho a tener una mamá, un papá, hermanos. Sí, puede que se refiriera a eso. Y si acaso esa era verdaderamente la intención, totalmente de acuerdo. Toda persona necesita una familia. Una familia es un verdadero regalo de Dios. Una de las cosas más terribles que podrían ocurrirte es que toda tu familia sea exterminada y que solo tú quedes vivo. Eso es terrible para cualquier persona. No solo para homosexuales, para heterosexuales, para niños, para adultos. Es un dolor grande. Si en realidad las frases fueron sacadas de contexto y no se referían al matrimonio igualitario, sino que se referían a una familia de padre, madre y hermanos, pues nos deja en evidencia que hay una manipulación de los medios de comunicación, sacando lo que el Papa dijo de contexto para utilizarlo como una herramienta de imposición de la ideología de género a nivel global, utilizando el peso que tiene el Papa y la Iglesia Católica. Aunque algunos digan que no lo tienen, sí lo tienen. Hay mucha gente en el mundo para la cual todo lo que el Papa diga es ley. Si los medios de comunicación sacaron esto de contexto para manipular, esto pone a los medios de comunicación en una gran vergüenza. De todas formas, muchos de ellos ya son sospechosos desde hace mucho tiempo de manipular las noticias y las comunicaciones en general. Ahora bien, aquí hay algo que me preocupa.
Vaticano no ha desmentido a los medios de comunicación. Ni el Papa en sus redes sociales, ni sitios como Vatican News han dicho nada. De hecho, en este sitio invitan a todo mundo a que vayan y vean el documental Francesco. Y en ningún momento mencionan que las frases hayan sido sacadas de contexto. El que calla, otorga. Entonces, este silencio nos hace pensar que verdaderamente los medios de comunicación no han sacado las frases de contexto. Si esto es así, si el Papa Francisco aprueba el matrimonio igualitario, se abre un gran debate teológico. ¿Por qué un debate teológico? Obvio, porque el Papa es una alta figura religiosa, en una religión en la cual el criterio es judeo-cristiano, y por lo tanto lo bueno y lo malo no lo deciden los humanos, sino Dios. Y Dios se expresa a sí mismo a través de la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces hay que darle respuestas bíblicas a estas cuestiones que se están planteando frente a nuestras narices en este momento. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Ahora, con criterio bíblico, analicemos si el matrimonio igualitario es un derecho. En la Biblia no se menciona el nombre de matrimonio igualitario. Y ni siquiera jamás estuvo en discusión. ¿Por qué? Pues porque toda práctica sexual fuera de la heterosexualidad en la Biblia se le considera pecado. Así que la discusión sobre matrimonio entre personas del mismo sexo era totalmente innecesaria, porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, deja claro que toda práctica fuera de la heterosexualidad es pecado. Y la misma Biblia dice que todos pecaron. Sin embargo, no nos llama a enorgullecernos del pecado, sino que la Biblia nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a abandonar nuestros pecados. Y aunque la Biblia reconoce que nacemos pecadores, que todos pecamos, nadie tiene derecho al pecado. De hecho, la Biblia nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado, a confesar los pecados y a apartarnos de nuestro pecado. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Ahora bien, ¿todos los hijos de Dios tienen derecho a hacer una familia? Veamos lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 9:5, la Biblia dice que Pablo dijo: ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, Pedro. Ok, analicemos este texto. Aquí Pablo deja claras algunas cosas. Número 1, él tenía derecho. ¿Por qué? Primero, porque estaba solo, no tenía esposa. Y segundo, al momento de casarse no quería esposo, quería esposa, una mujer. Es decir, que tenemos derecho a hacer una familia. Sin embargo, el matrimonio per se requiere cierto tipo de condiciones. Entre ellas, la primera es que tiene que ser entre hombre y mujer. La segunda es que tienes que estar disponible. Es decir, que para poder contraer matrimonio con alguien, no debes estar casado en ese momento con nadie más. Y para todas las personas que creen que esto es un asunto solo del Antiguo Testamento, se equivocan. El mismo Jesucristo dijo que ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Mateo 19:4. Entonces podemos entender que bajo ciertas condiciones tú tienes derecho a contraer matrimonio. Pero la Biblia no otorga un derecho a contraer matrimonio a las personas que están casadas o a las personas que quieren casarse con alguien de su mismo sexo. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Como hijos de Dios, tienen derecho a... Miren, ¿de verdad todos somos hijos de Dios? Porque si eso es así, se tienen que borrar varios artículos del Catecismo Católico. En estos artículos que te presento, el Catecismo Católico asegura que cuando nacemos no somos hijos de Dios y que se llega a ser hijo de Dios a través del bautismo. Yo personalmente no estoy de acuerdo en esto último. Sin embargo, estoy de acuerdo en una cosa, es que nadie nace hijo de Dios, sino que es algo que sucede después, pero no por el bautismo. Amigos, la Biblia no dice que todos los seres humanos son hijos de Dios, y tampoco dice que con el bautismo llegamos a ser hijos de Dios.
Lo que sí habla la Biblia es de un proceso de adopción. En Romanos 8:15 la Biblia dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. También la Biblia dice en Efesios 2:3 que sin Dios nosotros éramos por naturaleza, hijos de la condenación, hijos de la ira, no hijos de Dios. También la Biblia dice en Juan 8:42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En resumidas cuentas, para decir que todos somos hijos de Dios, los católicos tendrían que borrar varios artículos de su catecismo. Y todo el mundo tendría que borrar un montón de textos bíblicos que dicen totalmente lo contrario. Y eso no se puede hacer. A la Biblia no se le puede borrar, ni se le puede añadir. Y yo sé que todavía alguien se ha de preguntar si todas estas cosas las dijo el Papa sin pensar realmente en lo que estaba diciendo. Sí, también puede ser. Ahora bien, si él sabía lo que estaba diciendo y los medios de comunicación masiva y el realizador de ese documental no han sacado de contexto estas palabras, si el Papa Francisco quiso decir lo que los medios están diciendo que dijo, entonces, queridos amigos, estaríamos ante la crisis teológica más profunda de la Iglesia Católica en la era moderna. Querida humanidad, tengo muchos amigos católicos que aprecio muchísimo y mucho público católico ve mis videos. A todos les reitero mi respeto y mi cariño, pero sinceramente quiero animarlos a través de este video a que no pongamos jamás las ideologías y el globalismo por encima de la Biblia y la teología. Les animo a tener un avivamiento bíblico, a que devoren las Escrituras, a que se coman el pan de vida, a que fortalezcan sus valores familiares, aquellos que precisamente están basados en las Escrituras. Este es el tiempo de buscar a Dios y aferrarse a Él de manera genuina. Les exhorto a defender los genuinos valores cristianos, les exhorto a defender la familia, les exhorto a defender el matrimonio que da vida, les exhorto a defender los niños y sobre todo les exhorto a que nunca olviden que aunque la gente cambie y sustituyan la teología para imponer ideologías, Dios nunca cambia. No cambia su plan, no cambia su amor, no cambia su santidad y no cambia su justicia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Para finalizar, sé que algunos conservan la esperanza de que todo esto sea un malentendido. Puede ser. Puede ser que en un par de días o en unas semanas todo se aclare. Puede ser que al ver el documental las palabras significaban otra cosa. Pero, sea como sea, les animo a nunca olvidar que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Finalmente, querida humanidad, me despido con las palabras del arzobispo de Buenos Aires de hace 10 años. Mi querida humanidad deberá afrontar en las próximas semanas una situación cuyo resultado podría herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo. Está en juego la identidad y la supervivencia de la familia. Y no se trata de una simple cuestión política, sino de la pretensión de destruir el plan de Dios. Yo soy Pablo Rosales y esto fue Inspirados TV. Nos vemos en otro video.